¿Qué pasa hoy? ¿Qué va a pasar? Pues hoy estoy muy contenta porque traigo un libro muy chulo. Es novela, que es una rareza. Normalmente no solemos en esta sección hablar tanto de novela, pues en este caso sí que lo es. Se llama Underground, así como suena. Underground, exactamente. Y es un libro que escribe Álvaro Díaz del Real y que publica Duri, que es una editorial pequeñita de Valdepeñas, que me gusta a mí también apoyar a las editoriales pequeñas, independientes. Eso es el verdadero indie, de verdad. Casi se la mala. Ahora que llevamos unas semanas también de guerra por redes sociales sobre qué es indie y qué no es indie, pues ahí lo tenéis, chavales. Claro que sí. Y aparte que, bueno, la editorial es de Valdepeñas, se han portado súper bien conmigo, son súper majos, como buenos manchegos, efectivamente. Y un saludo pues a toda la gente de Valdepeñas, que seguro que también hay alguien ahí que nos escucha. Espero que la gente que nos escuche en Valdepeñas, hoy el programa es muy manchego porque 5 son de la Fíjate. Y Reñero está muy cerquita de Valdepeñas, más o menos. Sí, ¿no? 40 kilómetros. Al ladito. Hermanos. Y también es un poquito andaluz porque nos ha venido a visitar al estudio Álvaro Díaz, que un aplauso y muchas gracias por venir. Ay, gracias. Un placer estar aquí. Hoy el programa es maravilloso porque el estudio está llenito. Como a ti te gusta, ¿eh? Oh, esto me encanta. Sí, normal. Acostumbrado yo ahí a que soy el meme de cuando me Full del podcast. Se graba hablando solo. Pues ver gente en el estudio es muy bonito, la verdad. Claro que sí. Bueno, pues nada, yo cuando se trata de novela no me gusta mucho destripar así nada de la trama, porque yo lo que quiero es pues, que enganchar a la gente para que la gente se compre el libro y se lo lea. Pero bueno, vamos a contar así un poquito por encima, ¿no? Básicamente es un libro muy generacional, la historia, que trata de un grupo de colegas que son universitarios, transcurre en la década de los 2000. Entonces yo fui universitaria en la década de los 2000 y ya sé que solo por esto le va a gustar y le va a interesar a mucha gente, ¿vale? Mismas generaciones que nosotros, pues evidentemente. Siempre te gusta leer, te ves siempre retratado en una cosa o en otra. Eso es. Bueno, pues esta pandilla de amigos tienen un problema porque están un poco hartos de cuando salen de fiesta, ¿vale? Siempre pues se acaba liando, no les gusta el ambiente que hay en su ciudad, que es Sevilla, ¿vale? Porque pues aquello, todas las zonas de ocio nocturno y demás, está infestado por un tipo de gente que, bueno, tuvo mucho auge, ¿no? En la década de los 2000, lo conocemos todos, ha estado todo en España, pero bueno, su origen es en Andalucía y es esta mítica figura del cani, ¿vale? Del que luego desarrollaremos un poco más. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, a ver, lamentablemente, donde estaba presente este tipo de gente, pues ya era violencia, peleas, líos, hasta katanas, navajas, en fin, un desastre. Entonces, bueno, pues este grupo de amigos dicen que hasta aquí hemos llegado, que están hartos de tal, entonces que se quieren buscar la vida un poco por su rollo. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Pues se van al underground, al do it yourself. Pues si las fiestas que hay no nos gustan, vamos a montar nuestras propias fiestas. Entonces se dedican, ¿no? Pues a montar raves, básicamente. ¿Lo he explicado correctamente? Lo has explicado más que correctamente, ¿no? Al punto de la letra. Entonces, bueno, de hecho, incluso hay partes del libro donde podría ser básicamente un manual del perfecto ravero, ¿no? De cómo se monta una rave, ¿no? Aparte en esta época, pues sin... Una ravenova, ¿no? Como aquel juego mítico, ¿no? Donde tú podías hacer tus mismos juegos, la ravenova. ¿no? La ravenova. Entonces, claro, bueno, yo quería un poco también de formación profesional, a mí me encanta siempre acudir al origen y buscar las causas, ¿vale? Entonces, este punto de inicio, ¿no? De lo que es lo que he contado, ¿no? De cómo empieza la historia, tiene mucho que ver con una gran parte de lo que ha sido la cultura española y en concreto andaluza, ¿vale? Entonces, para dar un pie y para ofrecer un poco de contexto, ¿no? Porque al final es un fenómeno como muy autóctono, ¿no? Muy andaluz. Entonces, bueno, para que lo podamos entender todo, vamos a ir un poquito hacia atrás y a dar un poquito de contexto. Estoy con Javi Ferrara de Parque Sur en el
último disco está incluida una canción, bueno, no está incluida, perdón, en uno de los sitios previos que no han estado en el último disco. Una canción llamada Por un puto pico que habla sobre el lamentable suceso de José Luis Rubiales, el que fuera presidente de la Federación Española cuando el pico no consentido a Jennifer Hermoso. Y claro, él me preguntaba, me decía, esta persona es básicamente el último de los últimos especímenes de ese reducto de personajes como Mario Conde, Jesús Total, Gil, ¿no? ¿sabes? A quien acabamos de escuchar precisamente, aunque esto va más por el folclore. No, pero es que también dice mucho de cómo era nuestro país en los años 90, esa cultura del pelotazo, de la corrupción y de este tipo de gente. Sí. Entonces, bueno, para explicar un poco este audio que es increíble, luego sigue mucho más con lindezas. Pues eso, sois la vergüenza de Marbella, sois escoria, os voy a cerrar los bares, nada más que hacéis vender droga y tal. Entonces, Hombre, hay que poner un poco en contexto, porque Sí. esto sucede después de 2 días de fiesta en Marbella, en un sitio que creo que alquilan, ¿no? Sale en el documental de Break Nation, eso es. ¿no? Y ya después de 2 días el alcalde tuvo a bien aparecer y... Según lo explican en Break Nation, es un documental que también recomendamos mucho, que va sobre el nacimiento del breakbeat en Andalucía. Sí. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, un colectivo alquila este sitio, que es como una especie de agua loca en las afueras de Marbella. Sí. Para poner en contexto a quien nos está escuchando, que no es de la provincia. Sí, una especie de discoteca de verano grande. Era una discoteca de verano a las afueras de un pueblo llamado Badajoz. Sí. Bueno, pues ellos alquilan el sitio y bueno, por lo que ellos cuentan, están ahí, dan las 6 de la mañana, aparece el dueño del local, oye, mira que se ha acabado vuestra hora, cogen una gorra, se ponen a hacer una colecta entre todos los asistentes, sacan una pasta y dicen, venga, pues haz tanto y venga, pues otras 12 horas. Hasta que ya a las 6 de la tarde, efectivamente, se persona el alcalde de Marbella con la Policía Nacional a detener aquel disparate a su juicio, ¿no? Y bueno, pues con este tipo de frases. El alcalde personándose, es como en las pelis estas también, efectivamente va el alcalde o va el presidente del gobierno a personarse directamente ante cualquier amenaza. Porque era un ser omnipotente, Claro. en realidad, ¿no? Podía hacerle y deshacer lo que a él le viniera en gana. Totalmente. Entonces, bueno, esto venía por el tema del breakbeat, que es algo que musicalmente y culturalmente es súper interesante, se le debería prestar más atención, porque es algo propio prácticamente, pues exclusivamente de Andalucía, ¿no? A nivel musical. Y bueno, esto también es algo que viene en sí del underground, ¿no? Pues de principios de los años 90 empiezan a surgir colectivos, empiezan a montar raves, afters, medio alegales, diremos, ¿vale? Entonces, este tipo de música, bueno, pues cuadra muy bien con la idiosincrasia andaluza y pasa de ser, que es algo que es un bucle, ¿no? Que comentamos aquí muchas veces, como algo minoritario, pues eso, muy underground, de repente empieza a coger fuerza, se empieza a masificar, se empieza a hacer muy mainstream y ya se pervierte, ¿no? Porque pierde un poco toda su esencia, entran los medios de comunicación pues a difundirlo y bueno, pues esto hace que se extienda mucho ya como eso, pues todos los pueblos, todas partes había fiestas de breakbeat y el breakbeat pues se extiende muchísimo y bueno, pues esto hace que ya atrae, ¿no? Pues a figuras un poco indeseables, ¿no? Como es el caso de los Cani, ¿no? Que es un poco lo que empuja a gente que sí que tiene ese afán, esa inquietud musical, a no estar a gusto en ese tipo de ambientes. Bueno, y eso fue exactamente lo que nos movió a nosotros también, ¿no? Inicialmente, como tú hubieras apuntado, pues nosotros salíamos como cualquier persona, ¿no? A chavales de 18 años, pues a discotecas de pachangueo. Cuando aquello cesó de gustarnos, pues nos metimos de lleno en el breakbeat. ¿Qué es lo que ocurrió? Que pronto esta tribu urbana salvaje empezó a colonizar esos espacios y provocó nuestra también expulsión involuntaria de ese ámbito. Y bueno, pues al final nosotros lo que resolvimos era pues por el camino del medio. Si no me gusta A y no me gusta B, pues vamos por el C, que es hacerlo nosotros mismos. Claro, entonces pues todo este tipo de vivencias está muy bien traído, muy bien contado en la novela, porque además es una novela coral llena de personajes y a mí me gusta mucho, creo que es un acierto, la estructura que tiene de capítulo-personaje, ¿vale? Porque esto le da pues mucho ritmo,
una temporalidad muy chula, ¿no? Porque de repente, pues a lo mejor uno de los personajes te está contando una cosa, pues vi que pasó tal movida, tal, pero bueno, hasta ahí ya se acaba el capítulo y tú no sabes más. A lo mejor luego, 3 capítulos después, otro personaje distinto está meses después, pues está a lo mejor hablando con otra persona, pues sí, tío, un día fui a una rave y pasó esto. Entonces ahí a lo mejor te enteras de qué pasó. Se abre esa otra línea temporal. Ahora, Sí. eso es un recurso literario, ¿no? El ir dejando pequeñas pildoritas que aparentemente no tienen ninguna significancia y posteriormente, bueno, las pones más adelante y dices esto, esto era, y es lo que dota de sentido en realidad a la narrativa. Claro, sin esas pequeñas píldoras que funcionan como nexo de unión entre capítulos que, como bien ha comentado Mariola, aparentemente son independientes, la obra no tendría no tendría sentido, claro. Eso, y luego el otro gran recurso para mí, que siempre lo digo porque es algo que a mí me encanta, es el tema de el tratamiento del lenguaje, ¿no? Que el lenguaje súper callejero, la jerga, las expresiones, todo súper andaluz, pues para mí gusto eso como que enriquece muchísimo la historia, te mete mucho más y conectas, y es muy guay porque aprendes también palabras nuevas y vocabulario de otra zona. Esquizo. Esquizo. Esquizo, ¿no? No, esquizo. Esquizo. Y nosotros ceseamos, no ceceamos. Claro, En Sevilla. claro. Esquizo. Esquizo es guay. Es algo que está chulo. Es algo que está chulo. Sí, también era otra cosa muy importante y tuve grandes dilemas escribiendo, ¿no? Inicialmente la voz narrativa principal, ¿no? El narrador usa un lenguaje castellano bastante, diría, culto o pulcro, ¿no? Un poco barroco, incluso llegando a veces, ¿no? Pero yo lo quería poner en contraste en cómo en realidad hablan los personajes de la novela, ¿no? Están muy diferenciados. Y porque no tenía sentido que un cani de Alcalá de Guadaira pues hablara como una persona de Allende de Peñaperro. Tiene que hablar como habla en su barrio, con todas las expresiones. Y además fue una época en la que particularmente, no sé por qué, pero hubo una proliferación el lenguaje siempre es algo vivo. Y además difiere de pueblo en pueblo. Pero en esa época en particular como que florecieron una cantidad de expresiones. Se puso muy de moda entre los canis decir, por ejemplo, su primo, su hermano. Su primo, su hermano. Sí. Me encanta eso. O sea, Sí, se sigue diciendo, ¿eh? bueno, ¿y se sigue diciendo? Pues ya, a lo mejor ya estoy un poco más mayor y no lo percibo, pero ¿verdad? Como esquizo, como flama, la derivación de nota a hippie, que no es un hippie de los 60, un hippie es un nota, ¿no? Y otras frases del estilo, claro, otras expresiones del estilo. Eso está muy chulo. Y luego un poco, a ver, por retomar el tema musical, yo siempre suelo leer algún fragmento que me ha gustado, que me ha llamado especialmente la atención, y está muy guay, muy bien descrito, ¿no? Porque están muy bien las sensaciones y tal de cuando este grupo de amigos, ¿no? Pues van a su primera rave, ¿no? Primero ellos van a una rave y luego ya deciden, oye, pues esto no es tan difícil de hacer, lo podemos montar nosotros por nuestra cuenta y tal. Cuando están en esa primera rave, claro, ellos, recordemos que vienen un poco, pues como ha dicho Álvaro, ¿no? Del pachangueo y del breakbeat, pero claro, allí lo que se escucha es algo diferente y nuevo para sus oídos. Entonces te cuenta que en la zona más cercana al DJ donde estaban los entendidos, pues estos bailaban con unos estrambóticos pasos que nunca había visto, como si estuvieran caminando sobre la superficie de la luna carentes de gravedad. Estos chicos, cuya edad estaría entre los 20 y 25 años, portaban ropa muy ancha, en tonos grises y negros, y mantenían la mayor parte del tiempo los párpados bajados. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que es muy gráfico. Yo veo esto y no sé, lo entiendo perfectamente. Yo en ese momento no sabía que iban ciegos de ketamina. Yo los vi y claro, y dije, pero estos chicos, ¿qué pasa? Que están flotando por aquí. Claro. Y claro, pues, efectivamente, claro, ya ves, si estaban carentes de gravedad. Había trampita. Sí, sí. Entonces, claro, cuando esta gente se va a montar las raves y tal, como que la consigna era que no tenía que haber breakbeat, a pesar de que era una música que también, o sea, que os gustaba, ¿no? Estilísticamente, pero el auge del breakbeat lo que hizo fue, en la masa, ¿no? Por así decirlo, el techno dejó de vender. Y quizá como que, pues al final es un tipo de música no más oscura, más individualista, ¿no? Pues esto que acabamos de leer de ojos cerrados, tú en tu rollo, sintiendo ahí tu conexión, tal. Y en cambio el breakbeat quizá es mucho más expansivo, ¿no? Es como más
de moverte, de pegar botes, de pues interactuar más con la gente. Bueno, sobre todo tiene las partes de transicionales, ¿no? En las que baja un poco los graves, ¿no? Y todo lo que viene siendo las secciones de batería y te permite como un relajo de una serie de 40 segundos, 30 segundos antes de que venga la siguiente ruptura, que casa muy bien con el espíritu y con la idiosincrasia andaluza, que Claro. a nosotros lo que nos gusta es charlar. Eso es, te permite más, Nosotros nos gusta charlar, te o sea, permite más eso, pues estar ahí de palique con tus colegas montando un corro, ¿no? Que... Para mí fue una sorpresa cuando las primeras veces que viajé al extranjero a pegarme una fiesta, o cuando viví fuera en Holanda o en Italia, iba a fiestas de techno y la gente se ponía en línea con una fila delante del DJ. Nosotros jamás hacemos eso, nosotros siempre el breakbeat se baila en coro y te vas como retando. Era un juego de reto en el que ibas haciendo un poco el chufla y tal, y entonces la primera vez que sentí eso es como, vale, esto es una cosa, es tu rollo, es en rollo individual, o sea, tú el techno y el DJ El techno es algo como mucho más... Bueno, y por supuesto la figura, que es el dios omnipotente de nuevo, que es el bafle, ¿no? Eso iba a decir que es como mucho más sacralizado, ¿no? Es más como un culto de estar rindiendo culto a la persona que está ahí trabajando, pinchando. Eso es. Efectivamente, con tanto bombo a negras, evidentemente. No es como el breakbeat, que en ese sentido es, digamos que deja bastante... Te deja respirar, el techno no te deja mucho respirar, ¿no? Para nada. Claro. Y luego aparte esto lo dicen en el documental de Break Nation también, que encaja mucho porque el oído andaluz, o sea, el flamenco, son ritmos rotos. Entonces, es que era un paso natural, ¿no? Pues como el tema de mezclar música de Semana Santa con drum and bass. Claro. Iba justo a comentar eso. Es como si es que hay gente que a lo mejor de camino a la fiesta va escuchando Camarón y luego se mete ahí al breakbeat, pues. Claro, pero hace poco lo escuchaba en una entrevista que hicieron a A Califato. Califato, ¿no? A Califato 3x4, claro, que ahora mismo escuchando esta música y estando en la época que estamos, que es Semana Santa, claro, lo que Total, claro. Son Califato 3x4, en el cual, por ejemplo, escuchaba la entrevista y Chaparro, Manuel Chaparro, realmente decía, a ver, es lo que hemos mamado, éramos de irnos a la rave y del palmino a misa también. Yo jamás he ido a misa y dudo mucho que el Chaparro, con el que he convivido en muchas raves, lo haya hecho, la verdad. No dudo muchísimo. Sí, sí. Pues mira, luego quería leer también otro de la parte esta, ¿no? De... ¿no? Pues ¿por qué surge el underground? ¿No? Pues por este descontento, ¿no? De lo masificado, ¿no? Por buscar un poco tu camino y tal. Aquí también se expresa de una forma que me ha gustado. Que pues eso, ¿no? Que es lo que te empuja a salirte del rebaño y preguntarte qué más hay afuera, ¿no? Y precisamente allí, presa al oscurantismo, a la contundente música que percutía sus oídos sin clemencia y que parecía querer portar el Hades al mundo de los vivos, lo que se respiraba, en cambio, era armonía, paz, seguridad, tranquilidad, respeto, ¿vale? Que era justo lo que a ellos les faltaba en el mundo este ya estropeado del breakbeat por causa de pues la violencia, ¿no? La inseguridad que habían llevado los canis, que debió de ser eso Bueno, terrible. y por eso precisamente no podíamos pinchar breakbeat, porque eran como un poco, perdonadme la expresión, ¿no? Pero un poco como las ratas. En el momento que escucharan un ritmo roto a 135, que no fuera como lo que estamos escuchando ahora, que va a 150 o 160, que es drum and bass, llegaban con sus coches y se hacían con la fiesta, automáticamente te venían, te empezaban a preguntar, ¿y por qué has dejado de pinchar? Oye, dame un hielo, dame un cigarro, y al final había follón. Y entonces teníamos siempre que hacer como una especie de grupeto de acción en el que gente que hablábamos su idioma, porque ellos hablaban un idioma particular. Y si tú ibas y les hablabas en el mismo idioma, automáticamente parecía que te empezaban a... Este es de los míos. Claro. Su hermano. Su hermano, su primo. Tú llegabas allí, yo, su colega, aquí, ¿no? Y en el momento que podía... Al final lo que intentabas era conectar de algún modo con esa alma para que entendiera que ahí estaba haciendo algo y que había una especie de límite. Pero no era muy... No sucedía muchas veces, sinceramente. No, y entonces pues nada, pues... ¿Qué te gusta el breakbeat? Pues hard techno, o acid techno, o scrum. Y eso es lo que hay. Pégate 5, y no son, claro, 5 horas de scrum, pues la verdad que los chavales a lo mejor a la hora ya decidían que a lo mejor era seguir la fiesta en otro lado, pero no en nuestra rave. Y se conseguía, ¿no? Sí, sí. De hecho, bueno, en la novela hay momentos protagonizados por Canis que son para mí de mis capítulos preferidos, y hay una escena con un coche que es brutal, que no sé, pasan tantas cosas, tantas movidas, ¿no? Que también te hace preguntarte cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad, porque claramente yo creo que muchas vivencias... Bueno, no voy a destripar nada, pero
hay un porcentaje muy grande de realidad. Lo que yo he hecho ha sido contorsionarla para darle un poco ¿no? Como de picante narrativo, ¿no? Que fuera así un poco más vertiginoso y que fuera un poco más atrayente para el lector, pero evidentemente ahí. Por eso me esforcé a la hora de hacerlo. Yo el libro lo conformé en torno a 4 eventos que hicimos en 4 años. Nosotros hacíamos una rave o 2 al año de proporciones, la verdad que bíblicas. No era la rave desde los Pony Bravos, efectivamente. Seguramente los Pony estuvieron en alguna nuestra, vamos. Seguramente. ¿No? Y entonces, el hecho de que yo conformara el libro en torno a esos 4 eventos principales, ¿no? Que fueron ocupados, bueno, un cortijo en las marismas del Guadalquivir, que era un almacén de arroz enorme, una cárcel de mujeres abandonadas, o un polvorín del ejército abandonado. Claro, la movida que también de nosotros, que la hacíamos especial, era que en ausencia de espacios industriales, porque en Andalucía no hay, básicamente, y los que hay están en uso. Pero cortijos sí. Claro, y lo que había era pues esos cortijos, ¿no? Y aparte era como una especie de símbolo, ¿no? Pues de poder ocupar algo que bueno, que ha asolado nuestra tierra desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y que es muy característico. De hecho, la figura del jornalero solamente existe en Andalucía. El jornalero es de agricultor campesino sin tierra. Sin tierra, claro. Que trabaja para un señorito. Que eso, ¿no? La teoría de Antonio Manuel, ¿no? Que viene de flamenco, que es flamenco, campesino sin tierra. Hay una teoría que dice que el nombre de flamenco viene de ahí. Pues mira, hasta nuestros tiempos. Todavía seguimos. No sé, a mí me encanta la narración esta, ¿no? Al final de cómo este espíritu underground al final recorre la historia de la música y de la cultura, ¿no? Con este, no sé, pues al final lo que decíamos, ¿no? Este do it yourself, hazlo tú mismo, que también pues casa mucho con la cultura del punk, ¿no? Al final lo que se mueve en los márgenes y es como, pues es que no me gusta lo que hay ahí afuera. Me voy a buscar yo la vida, ¿no? Y el espíritu, pues eso de lo que sí, lo que debería ser o lo que quizá en algún momento mágico fue la música independiente. No sé si ha existido realmente ese momento, ya desde el principio fue un invento de las discográficas. Esa es una duda que yo tengo. Claro, nosotros, en realidad lo que hacíamos nosotros no era sino que un vértice más de todo un movimiento que corría la ciudad y Andalucía. ¿Sabes? Florecían las casas ocupas, había muchas más raves, era toda una efervescencia en un sitio que viene marcado, al igual que ¿verdad? Por la tradición, ¿no? Por la Semana Santa, ¿no? Y por este apego a lo religioso que muchas veces traspasa lo religioso y se convierte en pagano, ¿no? Mucha gente son cofrades gente de izquierdas, ¿no? Y que no son ni religiosos, pero sienten devoción por... Sí, entonces, yo igualmente no soy nada creyente, pero lo que es la idiosincrasia de la Semana Santa sí. de la profesión... Es que la han mamado. Claro, yo no recomiendo ir a la Semana Santa de Sevilla, pero si nadie ha ido nunca, si te vas un día y te vas a la catedral y te vas de noche y la más guay de la Semana Santa es la música. Hay otros que dirán que evidentemente es la imaginería, porque hay pasos que son del siglo XV y es impresionante, por supuesto. Pero es la conjunción de la música, la noche, las velas, los cirios. Tiene un poder. Es una experiencia sensorial brutal. Claro, es brutal. Pero ocurre que, claro, que eso es muy bello, pero cuando tú monopolizas, cuando tú pones todos los huevos en el mismo lado y lo único que hay es eso, y amenizado un poco también o salpicado con las romerías y con las ferias y tal y cual, entonces, claro, hay ciertas personas que no estamos alineados al 100% con eso y que tenemos otras inquietudes. Y esa efervescencia, ese hastío, el aburrimiento. Qué importante es el aburrimiento, porque te empuja a hacer cosas y te empuja a moverte. Yo creo que soy muy pro aburrimiento. Hoy en día, ¿no? Los psicólogos dicen que tenemos que aburrirnos más, ¿no? Aburrirnos no hacer las mejores ideas para escapar del tedio, ¿no? Sí, eso es. Pues eso fue lo que ocurrió, ni más ni menos. Pues nada, y que por ir terminando, no sé cómo vamos de tiempo, ¿no? Pero no sé, ¿qué hitos así recuerdas tú que hayas vivido a nivel musical, de gente que hayas visto pinchando que realmente te haya...? Hay Bueno, en paralelo ya, como ya comento, como esto ya era una dinámica que iba a una velocidad que no paraba, en paralelo había amigos que en vez de hacer raves,
alquilaban locales y se traían a DJs potentes. Se hacían es que era todo promotores, entre se comillas. hicieron Promotores sin serlo. promotores. Sin yo ser nada de eso. Claro, y alquilaban, se metieron ahí, traían, bueno, pues DJs bastante importantes, ¿no? Dave the Drummer, a lo mejor, Obi, ¿no? Y recuerdo una vez que era una cosa bastante recurrente, que estaba muy guay, era que, claro, nosotros teníamos que estudiar. No olvidemos que estamos en la universidad, que somos universitarios, no amigos. Que hay que estudiar. Entonces, recuerdo muy bien un día que eso era... también se refleja en el libro. Tiene un en la biblioteca muy gracioso. Bueno, de hecho, está basado en lo que voy a contar ahora. Maravilloso. Claro, entonces era una fiesta un viernes y había que estudiar el sábado. Entonces es como, me voy a portar bien, no voy a ir a la fiesta. Pero como yo sé que Obi va después de la fiesta porque se monta una rave posterior a la fiesta para continuarla, porque esto era todo uno. Pues yo lo que hago es ir a estudiar con un buen señorito, con un buen estudiante, voy, echo mis horitas por la mañana y cuando termino las 3 de la tarde, yo a mi casa no me voy, yo me voy a las carpas de la antigua estación del AVE a escuchar 2 o 3 horas de hard techno. Bueno, no fueron 2 o 3 horas, lo siento. Spoiler. No, spoiler, no fueron 2 o 3 horas. Spoiler, no fue al examen. Spoiler, me acosté al día siguiente. En su cabeza era espectacular, ¿no? Yo quería preguntar también, parece, claro, lo que es la importancia también que ha sido esa época y la época, dentro de mi ignorancia hablo también, ¿no? Repercusión que ha tenido, aparte del documental que hemos visto, el libro que tú has escrito, pero por ejemplo, bandas como Califano 3x4, que mencionábamos antes, o por ejemplo, una persona del mundo audiovisual como es Julián Villagrán, actor conocido sale en el docu. Por ser, Y lo amamos. Su padre fue profesor mío, él estudió en el colegio Aljarafe, que sale mencionado en el libro, sí. y su padre fue tutor mío durante 4 años. Siempre es conocido por interpretar a Velázquez en el mismo. Velázquez, maravilloso, Es Velázquez. un proyecto musical, Asunción, que mezcla el punk con la música electrónica y claro, cuando yo hablé con él dije, pero cuéntame esto, que yo esto quiero saberlo, ¿no? Y me dijo, pues esta parte electrónica mía viene, a ver, de joven yo era muy punk, la verdad, me encantaban efectivamente Sex Pistols y estas cosas, pero sí que es cierto que viví en pleno esplendor. Las raves, sí. La misma quinta, vosotros. Bueno, él es un poco mayor, pero te voy a contar una anécdota, si me permite. Hace unos años, bueno, mi colegio cada X tiempo hace como una reunión de viejos alumnos. Y entonces, fieles a nuestro espíritu underground y ravero, pues alquilamos un sitio fuera, pegado en el Guadalquivir, para que la fiesta después del colegio, los más ambientados, digamos, por no decir golfos, pudiéramos continuar la fiesta. Para mi sorpresa, cuando llegué, estaba Villagrán allí. El primero. Allí pinchando. Es muy grande, me cae genial ese hombre. Es majísimo aquí, cuando sacó la Asunción y... Pues él sale, en el documental sale dando testimonio. Sí, por eso digo que esa parte musical suya, claro, dice, ¿cómo es esto? Tal, dijo que la parte electrónica le venía de la época. Sí, pero es verdad lo que dices, porque en los últimos años sí que hemos asistido, que se está volviendo un poco a traer a la palestra el tema de la ruta del bacalao, pues ha habido ya un montón de series, que si Ibiza lo comía, tal, como que se está un poco prestando atención a esa parte musical de los años 90, que no todo va a ser la movida madrileña, por favor, Gracias. basta ya. Sí, gracias. Pero sí que es cierto que, joder, es que lo que se montó en Andalucía era como una ruta andaluza, ¿no? Que encima, pues eso, cuando se inauguró justo la autopista por todo el tema de la Expo y demás, y eso también lo que les permitió realmente conectar y crear una ruta de, pues eso, de saraos y raves, afters y todo sin fin. Y no sé, yo sí que, o sea, creo que musicalmente es algo como súper interesante. El éxito que tuvo aquí, que se le debería de prestar un poco más atención. Un montón de DJs y de gente, o sea, de pinchar en cualquier parte del mundo, a lo mejor ante 100 personas, y venir a pinchar Breivik Andalucía y tener a 10.000. O sea... Porque se llenaban estadios, ¿eh? Es que se llenaban estadios. Estos que son ahora mismo fueron los precursores. Pero Sí. de hecho el documental abre precisamente con eso, que ellos puentean una línea de teléfono, porque no tienen ni teléfono, para llamar al número de teléfono que salía del Reino Unido De un en disco. uno de los discos de Prodigy, y se lo cogen y le dicen que queremos contratarlo, y lo contratan y se lo traen por primera vez a España, y fue en Andalucía, y ellos no sabían cuando llegaron ya la devoción que había por este estilo. Lo guapo también que ocurre es que posteriormente, cuando tú vas a pinchar y pinchas discos de otros, y sobre todo los productores, ¿no? Los DJs eran británicos y californianos.
Pero después hubo toda una hornada, DJ Rasco, DJ Carpin, ¿no? Anuska, que empezaron a hacer su propio breakbeat y ya hay una derivada propia que es el breakbeat andaluz. De los pocos sitios de España donde la electrónica tiene esa denominación de origen, porque tanto que se reía la gente también del sonido Valencia, ¿no? Por la ruta del bacalao, por gente a lo mejor como Chimo Bayo, que ha podido a lo mejor terminar de mancillar, por decirlo de alguna palabra, pero claro, dices, Valencia es de los pocos sitios que tiene denominación de origen. Tenemos eso, el Balearic, ¿no? Que es también esta música más chill. Sí. Pero sí, totalmente. Entonces, nada, de verdad que yo animo a toda la gente que nos está escuchando que tenga este tipo de intereses, que se pillen el libro, que encima están apoyando a esta editorial de Valdepeñas. Y ¿Tú te lo has pasado bien leyéndolo? yo me lo he pasado increíble, es que es muy divertido. Lo que pasa es que... Pues eso es lo que... Eso claro, es, te quedas con ganas de ir a una... Yo por lo menos me he quedado con ganas de ir a alguna rave, así que a ver si pronto me entero de alguna. Así que bueno, nada, un placer por nuestra parte. Muchísimas gracias, Samuel. Gracias, Además, Mariola. Además que ha sido una nota un poco discordante, ¿no? No solemos tampoco traer mucho estos géneros y aquí al programa, pero bueno, yo encantada de abrir nuevas ventanas y posibilidades. Última cosa. Dale. Que viva el underground. ¡Que viva! Qué guay. ¡Qué guay! Está guapo. Está guapo. ¿Paro? Claro, claro.